Hay una escena que pocos vieron. Un actor solo, en un cuarto alquilado, mirando la pared, recordando los aplausos de un tiempo que ya no volvería. Ese hombre fue Ernesto Gómez Cruz, una de las figuras más grandes del cine mexicano. Un actor que lo tuvo todo y que al final no tuvo a nadie. Dicen que la autopsia revela lo que el cuerpo ya no puede contar, pero en el caso de Ernesto, la verdadera autopsia fue en vida. Ernesto Celedonio Gómez Cruz nació un 7 de noviembre de 1933 en Veracruz. Hijo de un albañil y bombero y de una ama de casa, creció entre el ruido de los muelles, el olor a mar y una infancia sin lujos, pero con un talento que no se podía esconder. Desde pequeño se metía dentro de cajas de madera fingiendo que eran cabinas de radio. Allí imitaba locutores, inventaba comerciales, cantaba con voz grave y soñaba con escuchar aplausos, aunque fuera de los vecinos. Mientras su maestro hablaba en clase, Ernesto imaginaba estar frente a un micrófono. Su madre, analfabeta, solo pedía una cosa: que estudiara. Pero él no podía. Decía que la escuela le quedaba pequeña y que su cabeza ya estaba llena de historias que quería contar. Le tomó 9 años terminar la primaria y aún así fue uno de esos niños que aprendió más observando el mundo que leyendo libros. Antes de ser actor, Ernesto fue de todo: cargador en los muelles de Veracruz, ayudante, vendedor y aprendiz de fotógrafo. La vida parecía empujarlo lejos del arte, hasta que conoció a Javier Amezcua, quien lo introdujo a la fotografía. Amezcua le enseñó que la cámara podía capturar emociones, que la luz podía contar historias. Ese descubrimiento cambió su destino. A través de la imagen, Ernesto entendió que lo suyo no era solo mirar, era transmitir. Ganó una beca en el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Ciudad de México, y con 30 años comenzó a actuar en teatro. Pero su verdadera revolución llegaría poco después. En 1967 debutó en el cine con Los Caifanes, interpretando a El Azteca, un personaje callejero, filosófico y humano que lo transformó en un ícono nacional. El papel le dio fama, premios y algo más importante: el respeto de todo un país. Su interpretación le valió la Diosa de Plata y con ella el reconocimiento de que había nacido una leyenda. Durante más de 5 décadas, Ernesto Gómez Cruz se convirtió en sinónimo de cine mexicano. Participó en más de 200 películas. Recibió 7 premios Ariel y en 2014 el máximo honor, el Ariel de Oro, por toda su trayectoria. Interpretó todo tipo de personajes: presidentes, sacerdotes, campesinos, asesinos, corruptos, santos. Trabajó con los directores más grandes: Arturo Ripstein, Luis Estrada, Felipe Cazals, y compartió escena con Salma Hayek, Damián Alcázar, Ignacio López Tarso, María Rojo y muchos más. Sus papeles eran una lección de humanidad. En El Imperio de la Fortuna fue Dionisio Pinzón, un hombre tragado por la codicia. En El Crimen del Padre Amaro fue un obispo corrupto, símbolo de un sistema que perdió su fe. En El Infierno dio vida a un político despiadado, que podía llorar por un hijo y ordenar muertes esa misma noche. No importaba el papel. Ernesto no interpretaba, vivía cada personaje. Su voz grave, su mirada cansada y su capacidad de emocionar lo convirtieron en algo más que un actor, en un espejo del pueblo mexicano. Pero incluso los gigantes, con el tiempo, se vuelven sombras. La vida de Ernesto fue una película con un final que nadie quiso filmar. Cuando los reflectores se apagaron, el público se olvidó de él. Ya no llegaban llamadas, los productores no lo buscaban y él lo sabía. En una entrevista dijo con voz firme: los productores ya no me llaman. Solo quiero sentirme útil. Vivía solo, sin dinero, en un cuarto alquilado. Su casa, decía, ya no era suya. Es de mis hijas.
y ellas ya no me necesitan. Pero entre tanto abandono apareció una mano amiga, Carmen Salinas, actriz y empresaria. Lo rescató del olvido y lo llevó de nuevo al teatro, en la famosa obra Aventurera. Ella le dio trabajo, comida y dignidad cuando nadie más lo hacía. De no ser por Carmen, dijo alguna vez, no sé qué habría sido de mí. Pero ni siquiera la amistad podía frenar el deterioro. Su cuerpo empezaba a rendirse. Perdía la vista, el oído y la memoria. A veces olvidaba los diálogos, o simplemente quién era. Dicen que la mente es lo último que se apaga, pero en Ernesto la memoria fue la primera en morir, y lo que siguió fue aún más doloroso. Dicen que el cuerpo envejece, pero lo que realmente muere primero es el alma, cuando deja de sentirse necesaria. Y Ernesto, durante sus últimos años, ya no sabía si el mundo lo necesitaba. Su vida se convirtió en un pasillo silencioso, con paredes cubiertas de recuerdos que ya no podía nombrar. Los informes médicos fueron claros. Aunque nunca se publicaron como una autopsia forense, sí existió una autopsia clínica, lenta, documentada con años de deterioro. Ernesto sufría demencia senil avanzada, problemas renales crónicos y un declive neurológico progresivo. Los médicos lo describían como un proceso degenerativo natural para su edad. Pero para quienes lo amaban, no había nada natural en verlo desaparecer así. Perdió la vista gradualmente. Ya no distinguía los rostros de sus hijos. Su oído se apagó hasta que las voces se mezclaban en un eco distante, y su memoria simplemente colapsó. En entrevistas, confesó que había olvidado los diálogos, que a veces no sabía dónde estaba o qué hacía. Su cerebro, alguna vez una máquina de personajes, ahora era una habitación vacía. Su hijo, Raimundo, lo explicó con una frase que partía el alma: se está apagando como una vela. Y su hija, Virginia, relató entre lágrimas: ya no caminaba, sufría dolores y se nos perdía. Nunca se detectó la bacteria que tenía. Se enfermaba cada 15 días. Esa bacteria, que los médicos nunca pudieron identificar, fue una de las últimas amenazas invisibles. Le provocaba infecciones renales recurrentes, pérdida de peso y una fatiga constante. Cada hospitalización era más larga que la anterior. Cada regreso a casa, una pequeña victoria. Pero la enfermedad siempre lo encontraba. Durante los últimos años, su cuerpo empezó a fallar como un reloj sin cuerda. El sistema renal colapsaba poco a poco. La presión arterial fluctuaba sin control y la falta de movilidad aceleró la atrofia muscular. En términos médicos, su final fue un fallo multiorgánico derivado del deterioro sistémico, una consecuencia natural de su edad, su enfermedad y el abandono prolongado. Pero en términos humanos, fue una muerte de tristeza. La última evaluación clínica, realizada semanas antes de su muerte, revelaba pérdida de masa corporal, deshidratación moderada y signos de encefalopatía metabólica, una complicación común en pacientes con daño renal crónico. Su mente ya no diferenciaba el sueño de la vigilia, confundía los recuerdos de los rodajes con escenas de su vida real. A veces creía que estaba grabando una película, otras que lo esperaban en el set de El Infierno. Pero lo cierto es que estaba solo, esperando su último aplauso. A pesar de todo, seguía repitiendo una frase a quienes lo visitaban: quiero trabajar, todavía puedo hacerlo. Era su manera de luchar contra el olvido, y aunque su cuerpo ya no obedecía, su espíritu seguía pidiendo una última toma. La noche del 6 de abril de 2024, Ernesto exhaló por última vez. Tenía 90 años. Estaba internado en un hospital de la Ciudad de México, intubado, rodeado de máquinas que medían lo que ya no podía sostener. Su hija Virginia y su nieta fueron las únicas presentes. Ella contó: le costó trabajo irse,
No sé a qué se aferraba, pero le costó trabajo. El monitor marcó una línea continua, un silencio largo, definitivo, y en ese instante se apagó uno de los últimos grandes del cine mexicano. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, confirmó su fallecimiento horas después, rindiendo homenaje a una carrera imposible de olvidar. 2 días más tarde, el 8 de abril, su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas en Veracruz, como él mismo había pedido en vida. Dejó este mundo del mismo modo en que lo encontró, con humildad, con arte y con el corazón cansado. Ernesto Gómez Cruz fue el segundo actor más premiado en la historia del cine mexicano. Más de 200 papeles, cientos de vidas interpretadas y una sola historia real, la suya. En sus últimas entrevistas dijo con una mezcla de resignación y orgullo: o me muero de hambre o me muero trabajando, pero no quiero que me olviden. Su rostro sigue vivo, en las películas, en los memes, en los recuerdos, pero detrás de esa sonrisa seria había un hombre que lo perdió todo, menos la dignidad. Los mismos ojos que una vez miraron al público con fuerza, terminaron viendo la oscuridad desde una cama de hospital. Y aún así, hay algo en él que nunca murió: la necesidad de contar, de existir en cada historia que tocó. La verdadera autopsia de Ernesto Gómez Cruz no está en un reporte médico, está en las huellas que dejó en cada película. Su cuerpo dijo adiós el 6 de abril, pero su voz sigue aquí en cada escena, recordándonos que el arte no se mide en dinero ni en fama, sino en cuánto permanece cuando todos se han ido. A veces el destino tiene un sentido cruel del drama. Y este fue el último acto de un actor que nunca dejó de actuar, ni siquiera cuando su memoria lo abandonó, porque a veces el aplauso más largo es el silencio después de que cae el telón.